Poder sobrenatural, 1979. Un artefacto televisivo entre la ciencia ficción, los superhéroes y la Guerra Fría. A. Contexto productivo y orígenes. Poder sobrenatural. Título con el que fue distribuida en España la producción americana The Power Within, se emitió en la cadena ABC el 11 de mayo de 1979, dirigida por John Llewellyn Moxey y sobre un guión de William Clark y Edward J. Laxo. La película nació bajo la supervisión de los productores Aaron Spelling y Douglas S. Kramer, dos de las figuras más influyentes del entretenimiento televisivo americano de aquellos años, responsables de éxitos como Los Ángeles de Charlie y Starsky y Hutch. El proyecto fue concebido explícitamente como piloto para una serie que nunca llegó a realizarse, y este origen híbrido se percibe en el ritmo narrativo de la obra, suspendida entre la necesidad de presentar un universo nuevo y la de concluir de manera satisfactoria dentro del espacio de un único film. No es casualidad que circule bajo títulos alternativos en el mercado anglosajón: The Power, The Man with the Power, Power Man, multiplicidad que señala una cierta inestabilidad identitaria ya desde el nivel productivo. La génesis del proyecto está entrelazada con una curiosa historia ligada a los derechos editoriales. Universal Pictures había adquirido la licencia del personaje de la Antorcha Humana, miembro de los Cuatro Fantásticos de Marvel Comics, con la intención original de desarrollar un largometraje cinematográfico. Cuando el proyecto migró hacia las restricciones económicas más estrechas de la televisión, los costes de los efectos especiales necesarios para representar los poderes pirotécnicos del personaje resultaron prohibitivos. El concepto fue entonces reorientado hacia habilidades de naturaleza eléctrica en lugar de ígnea, y el protagonista que emergió de ello, el piloto acrobático Chris Darrow, interpretado por Art Indel, conserva únicamente la estructura lógica del héroe accidental, el arquetipo del hombre común transformado por la energía en algo extraordinario. Estructura narrativa y contenido temático. La trama sigue a Chris Darrow, un barnstormer, es decir, un piloto que se exhibe con acrobacias aéreas en las ferias de condado americanas, figura típicamente romántica y popular en el imaginario estadounidense, que tras ser alcanzado por un rayo descubre haberse convertido en una suerte de dínamo humana, capaz de descargar electricidad desde sus propios dedos. La transformación no es, sin embargo, únicamente una fuente de poder. Tal como aprende a través de su padre, el general Tom Darrow, Edward Vince, el protagonista debe recargar sus energías cada vez que las utiliza, so pena de muerte. Este elemento introduce una tensión interna que eleva ligeramente el relato por encima de la simple fantasía aventurera, otorgando al personaje una vulnerabilidad estructural que humaniza su condición de manera interesante. El conflicto externo está encarnado por agentes extranjeros, liderados por los personajes interpretados por Eric Braeden y David Hedison, decididos a descubrir y explotar el secreto de los nuevos poderes de Chris. La película se inscribe así plenamente en la tradición del thriller de espionaje televisivo de los años 70, donde la amenaza comunista planeaba como trasfondo casi obligatorio en las historias de aventuras. El elemento sobrenatural se funde con la lógica de la Guerra Fría. El cuerpo humano potenciado se convierte en un recurso estratégico disputado, eco de preocupaciones reales ligadas a la carrera armamentística y al miedo a la infiltración enemiga en la sociedad americana. Es una fusión narrativa que el cine de género de aquellos años frecuentaba a menudo, y que aquí se plantea con la concisión impuesta por el formato televisivo. Ubicación en el contexto histórico-cultural. La película se sitúa en un momento de transición muy significativo para la cultura popular americana. A finales de los años 70, el género de superhéroes todavía no había conquistado la legitimidad que alcanzaría en las décadas siguientes. Los personajes con mallas seguían siendo percibidos como entretenimiento infantil, relegados a producciones camp. Y sin embargo, precisamente en esos mismos años, la televisión americana estaba experimentando tímidamente con un filón de series con protagonistas dotados de poderes, desde el increíble Hulk hasta la Mujer Biónica, The Man from Atlantis a Wonder Woman, señalando un apetito del público que el cine aún no había interceptado del todo. Poder sobrenatural se ubica exactamente en esta ventana cultural,
un intento de capitalizar ese filón sin disponer de los medios para hacerlo de manera verdaderamente memorable. John Llewellyn Moxey, director veterano con una sólida experiencia en el telefilm de género, logró extraer de la producción una calidad técnica superior a sus limitaciones presupuestarias, en particular en las secuencias aéreas, para las cuales fue contratado el especialista y piloto Art Sol con su célebre avión acrobático Super Chipmunk. Sol, desaparecido trágicamente en 1985 durante el rodaje de Top Gun, estaba considerado uno de los mejores pilotos acrobáticos del mundo, y su presencia confiere a las escenas de vuelo una vivacidad y una autenticidad que representan a uno y la parte más lograda de la obra. La fotografía de Emil Oster y las elecciones de vestuario de Nolan Miller contribuyeron a dar al film una pátina profesional coherente con los estándares productivos de Spelling en aquella época. Recepción crítica y valoración retrospectiva. La crítica contemporánea fue en conjunto escéptica. El crítico Leslie Halliwell observó, con su acostumbrada laconicidad, que parecería natural extraer material para una serie de un héroe capaz de lanzar rayos, pero que el piloto no supo aprovechar ni siquiera esa premisa básica. La revista Shock lo describió como un producto que intentaba atraer al público a la estela de series ya agotadas, sin aportar ideas suficientemente frescas. Revisiones más recientes, sin embargo, tienden a reivindicar al menos en parte sus méritos artesanales. Varios críticos en plataformas contemporáneas han subrayado cómo los últimos 20 minutos del film están conducidos con una tensión sostenida que revela la mano experta de Moxey, y cómo Art Indel habría merecido una carrera de mayor proyección. El reparto de apoyo era más que respetable para una producción televisiva. Eric Braeden, ya conocido por El planeta de los simios, 1968, y destinado a hacerse célebre como Victor Newman en la telenovela The Young and the Restless, David Hedison, histórico intérprete del Capitán Crane en Viaje al fondo del mar, Susan Howard en el papel de la doctora Joan Miller, y Dick Sargent, rostro familiar del público americano gracias a la serie Hechizada. Conclusión. Poder sobrenatural, título bajo el cual los espectadores españoles conocieron este film, permanece como un documento menor pero sintomático de su tiempo, un experimento televisivo que refleja las ansiedades y las aspiraciones de una cultura popular en busca de nuevos mitos heroicos. En su incompletitud, el piloto no vendido, la serie nunca realizada, la distribución internacional apenas esbozada, hay algo emblemático, una intuición sustancialmente correcta sobre el potencial futuro del género de superhéroes, llegada con más de una década de adelanto respecto a las herramientas técnicas, económicas y narrativas que habrían hecho posible su pleno y triunfal florecimiento.